Hola a todos quienes van a escuchar un nuevo episodio que traigo en mi canal N11. Hoy traigo un tema interesante y que forma parte también de esta nueva playlist que tengo y que pueden también encontrar en mi canal que se llama Sosiego Filosófico, donde vamos a estar analizando cuestiones que son ajenas a toda esta contingencia, temas de revoluciones, de tema de ideología, sino que nos vamos a centrar en ciertos planteamientos filosóficos, en ciertos autores que nos permitan llevarnos a la importancia de la historia y también a comprender al mismo tiempo su pensamiento. Así que de antemano, activa campanita, suscríbete y contribuye a este espacio que puedas hacerlo en Flow o en Patreon. Así que quédate hasta el final de este video. Y aquí estamos con el profesor Herbert Warren Orbaud, que es profesor de la Universidad Francisco Marroquín. No tuve la oportunidad de tener clases con él, pero sí vi varias charlas y también varios de mis compañeros tuvieron clases con él porque él hace clases de filosofía objetivista, que es el tema que vamos a estar conversando hoy, en la Universidad Francisco Marroquín, pero además es director del Centro de Estudios de Capitalismo de la UFM, el sede de Guatemala claramente. Es profesor de arquitectura y ha diseñado también varios edificios ahí en la ciudad de Guatemala. Y además tiene un máster en Historia de la Arquitectura de la Universidad de Virginia. Y claramente como profesor de objetivismo, a él ha escrito un libro que lo voy a dejar en la descripción de este video. Objetivismo, la filosofía benevolente, entre otros. Porque además él habla del retorno del superhombre y tengo entendido, profesor, que usted fue levantador de pesa en sus tiempos, así Así. que y ahí le doy la bienvenida y la cordialidad de tenerlo en este espacio, profesor. Gracias, Monse. Aquí con mucho gusto pudiendo apoyar en lo que pueda. Sí, muchas gracias, porque además que lo que vamos a hablar hoy en este episodio tiene que ver con una filósofa, una pensadora que tuve la oportunidad de tener clases de ética objetivista, pero particularmente leí dos de sus grandes obras que a mí me llevaron como a un viaje, también como que uno siente una experiencia para con la filósofa que es Ayn Rand y también particularmente por su historia, por su vida. Ella es rusa, pero llega acá, América, a Estados Unidos, en un contexto también importante en donde ella escribe sus primeras páginas que forman parte también de su pensamiento. Y me interesó y dije, quiero volver a estas lecturas que tuve en estos tiempos de encierro, estamos hablando del 2020, 2021, con Ayn Rand, y qué mejor que hacerlo con el profesor que hace filosofía objetivista es usted. Así que yo quería centrarme en estas dos grandes obras que es La rebelión de Atlas y La virtud del egoísmo porque siento que están compenetradas, están relacionadas y hacer una breve introducción, si le parece, de Ayn Rand. Ok. Bueno, tú ya la describiste. Ella era de nacionalidad rusa. eh, y emigró a Estados Unidos cuando tenía 21 años, con el propósito de quedarse ahí y trabajar primero como escritora de guiones para películas, o sea que esa era su primera intención. Tuvo suerte de poderse eh, meter, digamos, a los estudios de Hollywood, pero no empezó como guionista, sino la dejaron aprender. Trabajaba en los vestidores ayudando a vestir a las actrices. Eh, Le dieron una oportunidad de ser un extra en Rey de Reyes, entonces ahí sale entre la muchedumbre. Ahí también conoce a la persona con la que se casó, que es Frank O'Connor, y llega al fin a dominar el inglés, que es en el idioma que escribe, y eventualmente escribe su primera novela,
que se llama Los que vivimos. Los que vivimos es una novela que describe los horrores del comunismo en la Unión Soviética. Le costó bastante que lo publicaran porque en Estados Unidos no creían que lo que estaba diciendo era cierto, además eran bastante prosoviéticos. Esa fue tomada por un productor italiano sin su consentimiento, no le preguntó, y creó una película que en realidad es muy buena película de Los que vivimos. Ella cuando se enteró, pues no los quiso demandar porque la calidad de la película era muy buena y estaba siendo usada en realidad en contra de los grupos fascistas italianos, o sea, contra Mussolini y contra Hitler. Mussolini dejó que la exhibieran un tiempo porque creía que era contra los comunistas, no se había percatado que también era en contra de él. Y se puede conseguir, es una película larga, como de 4 horas, pero realmente muy buena, muy apegada al, a la novela, digamos, y yo diría que de todas las películas que han hecho de sus novelas, esa es la mejor, en el sentido de que es la que mejor se apega al texto de la novela. Después ella trabajó, hizo una obra de teatro que se llama La Noche de Enero 13. Este es muy interesante sobre un crimen y tiene la modalidad de que escogen dentro del público al jurado. Entonces pasa el grupo de escogido y después de los debates que dan entre el abogado y el fiscal, el grupo escogido va a dar su veredicto. Y el debate está diseñado de tal manera que los hechos, digamos, son más o menos iguales para uno que para el otro. Es difícil decidir en base a los hechos. La decisión tiene que ser en base a criterios morales. Y entonces depende de los criterios del jurado, se va a hacer el veredicto. Entonces no todas las noches el veredicto es el mismo. Después se escribe la novela El manantial, The Fountainhead en inglés, que también fue llevada al cine, ¿verdad? Se hizo una película con Gary Cooper y Patricia O'Neill. Y esa que tal vez es, digamos, por la que empieza la mayoría de la gente a conocerla, habla sobre, primero el tema del individualismo versus el colectivismo, pero también un tema muy importante que es la responsabilidad de uno pensar por uno mismo y un tema del existencialismo que ella maneja porque ella, digamos, tiene influencia de Nietzsche, ella admiraba bastante a Nietzsche, pero corrige, digamos, cosas que le parecen que Nietzsche se equivocó. Y entonces ella presenta, digamos, esa idea de que el hombre es el artífice de su vida, responsable de su vida, solo tiene una vida y entonces tiene que decir qué va a hacer con su tiempo y fijarse su propósito. Y entonces el héroe, digamos, es el arquitecto Howard Rourke. Pero los personajes principales, aunque él supuestamente sería el personaje principal, no es él, porque él es difícil, digamos, de manejar en una novela, porque no tiene defectos, es decir, es perfecto. Entonces su historia no es tan interesante. La historia interesante es de otros dos personajes que son secundarios, pero al fin de cuentas son los que mantienen la atención en toda la novela, que es Dominique Franson, la mujer que se enamora de Rourke y Rourke de ella, y el otro es el magnate de los periódicos, Gail Wynand, que es el que eventualmente se casa con Dominique Franson. Y luego están los antihéroes, digamos, que son Edward Toohey, que trabajaba para el periódico The Banner, que es de Wynand, y está
Peter Keating, que es un compañero de Rourke en la universidad estudiando arquitectura, pero que es una persona que no piensa por sí mismo, es decir, entonces nunca vive su vida, sino que vive la vida que otros le imponen. Los que son interesantes en el sentido de la novela, que son Dominic y Gale, es porque ellos empiezan con premisas equivocadas, pero en la novela, en transcurso, van descubriendo, digamos, qué es lo correcto, y al final de la novela, pues llegan a entender por qué Rourke estaba en lo correcto. Yo no quiero hablar mucho de la novela para no arruinárselos, pero ese es básicamente el tema. Después de esa novela es que escribe La Rebelión de Atlas. Y La Rebelión de Atlas, bueno, se llama Rebelión de Atlas en español, pero en inglés Atlas Shrugged quiere decir hacer esto, es decir, mueve los hombros así como para quitarse un peso de encima. Mm. Y esa es la figura, ¿verdad? El Atlas en la novela es todo aquel hombre que es productivo, es decir, empresarios o trabajadores, todos los que son productivos y que son castigados, digamos, por el tipo de sociedad o socialismo que se ve en la novela. Es una novela sobre una sociedad que es distópica en un tiempo, pues, es un tiempo indefinido, aunque ya por las cosas que retrata, pues se puede establecer, pero eh, eh, retrata una sociedad que es parecida a la que tenemos ahora. O sea, en cierto sentido ella fue profética en ver hacia dónde iban las tendencias del pensamiento y hacia dónde iba a llegar la sociedad. Y es una sociedad que, digamos, castiga bastante a los productores. Y entonces el tema de la novela es, ella dice, bueno, todo el mundo se pone a hacer huelgas, los trabajadores y todos para exigir. Y qué tal si los empresarios un día se pusieran en huelga? ¿Qué pasaría con el mundo? Y entonces de eso se trata, cómo los empresarios se van desapareciendo de esa sociedad y cómo esa sociedad se va hundiendo, digamos, en la pobreza, como le ha pasado en realidad a sociedades, digamos, Venezuela es un caso, ¿verdad? No es que los empresarios hayan puesto en huelga, pero se han tenido que ir, ¿verdad? Porque no se puede trabajar ahí. Y entonces la sociedad se va hundiendo. Y ahí pues hay varios personajes. Hay un personaje que va a lo largo de la novela, pero no aparece o aparentemente no aparece, un trasfondo que es John Sí. Galt, ¿verdad? Que es con lo que empieza la novela, preguntando quién es John Galt. Eh, no sé si yo, tal vez no voy a decir porque no quiero arruinarles, pero John Galt lo que sí les puedo decir es que no es Atlas, ¿verdad? Es No, otro. pareciera así cuando uno lee la obra que él es el personaje que aparece en la portada, que es como la luz que en definitiva se narra en la obra, En realidad pero, es la luz, pero no es Atlas, pero no es Atlas. Yo también ¿no? había creído que era él, entonces como que quería y estaba como ansiosa de saber eso y claro, efectivamente hay una parte, un capítulo de ese libro que donde se ramifica efectivamente toda la filosofía objetivista, porque es el Eh, capítulo séptimo donde habla así él es. y expone estas cuestiones que me gustaría que fuéramos ahí desmenuzando, porque efectivamente La Rebelión de Atlas es una obra extensa, es una obra de ciencia ficción, pero concentra ahí la filosofía objetivista, tiene 1200, más o menos 1200 páginas, pero es una novela que en mi sentido, desde mi perspectiva, tiene mucha maravilla. Yo sentí como que estaba en la obra. Yo creo que eso es lo magnífico de cuando uno lee estas historias que aun cuando son de ciencia ficción concentran el pensamiento de un autor porque te lleva a la obra. Entonces uno se identifica con cierto personaje, porque efectivamente, como lo había dicho, hay varios personajes ahí que uno siente una identificación porque tiene una característica, ¿cierto? Tenemos a Hank Reader, que es
es el que crea el dinero, el que inventa su empresa y Tadagni, que es la mujer en este caso, que también tiene un gran protagonismo. Entonces, ves una historia que si bien está centrado en este concepto de la sociedad distópica, esta sociedad en donde te empiezan a imponer cuestiones, hay también una narrativa y hay un desenlace de amor y que concentra al mismo tiempo la perspectiva del sacrificio. Eso es de mi perspectiva cuando lo leo, concentra mucho el tema del sacrificio, el tema de que está relacionado con esta segunda obra que vamos a ver si nos queda tiempo para poder analizarla, que es La virtud del egoísmo. Y efectivamente es una novela en donde uno viaja, siente que se identifica y también siente de que hay cuestiones que uno vive en la sociedad, efectivamente, porque hay esa parte en donde se lleva una sentencia, ¿cierto? Con Han Sí, Reader, en donde ahí tiene que exponer y ahí él como con esa sensatez y también claramente con la magia de la escritura de Aaron, establece su decálogo en relación al sacrificio, en relación también al beneficio y el que se considera como siempre el perjudicado, siempre el vulnerable. Y ahí me resulta muy interesante porque efectivamente él concentra en su argumento una cuestión elemental que es la que nosotros vivimos y es la que te había señalado también con todas estas sociedades comunistas que están viviendo ciertas situaciones en donde a ti te imponen, te controlan lo que tú creas con el argumento de que siempre tiene que ir hacia el otro. Entonces, creo que ahí hay una cuestión elemental en A-Run y por qué la analiza y por qué la enfatiza tanto en esa obra, porque efectivamente está relacionado con el concepto de sacrificio en el sentido hasta qué punto yo doy o de lo que realizo me tengo que sentir como responsable de los beneficios que ello reporta. Entonces, eso es el tema que me gustaría que fuéramos desmenuzando en esta magnífica obra de Aaron. bueno. Sí, tú mencionaste los dos personajes, digamos, que nuevamente no son el personaje principal, pero son Mm, los personajes de la obra, mm, ¿verdad? Que es Dagny Taggart y Hank Rearden. Ellos son los dos que vamos viendo a través de la obra que van, digamos que empiezan con premisas equivocadas y van desarrollando su conciencia, su conocimiento y se van dando cuenta de que son equivocadas hasta el final entender cuál es la premisa correcta. Eh, Luego hay otros personajes, como uno que es tal vez uno de los más populares, es Francisco d'Anconia, sí. ¿verdad? Francisco d'Anconia es en cierto sentido como el zorro, ¿verdad? Que es tan popular en Hispanoamérica, que es un individuo que es una especie de playboy, pero en realidad no, Mm, y dueño de muchas minas y empresas en Chile y en México, en fin, y en Argentina. Y bueno, no quiero contar mucho, pero él es el que encargaba en la novela de dar muy buenos discursos sobre las ideas de Rand. Y luego está otro, que es Ragnar Daneskiold, que es una especie de Robin Hood, ¿verdad? Un pirata, que no voy a contar mayor cosa de él. Y finalmente, pues está John Galt, que como dije no es Atlas, pero voy a dejar que descubran quién es en la novela. Y luego está el montón de delincuentes, digamos, que son parte del socialista. gobierno, de Sí. socialistas, ¿verdad? Y empresarios que son Mm, también oportunistas y que no son, no creen en el libre mercado, como precisamente el hermano de Dagny, ¿verdad? Que son mm. mercantilistas. Entonces ese es el contexto que va dando. Y sí, la confrontación aquí es precisamente en términos filosóficos el altruismo versus el egoísmo.
Y el altruismo, hay que primero entender a qué se refiere Ayn Rand con eso. Es un error muy común entre los que leen libros no tomar las premisas del autor, sino que imponer las propias. Y entonces ya no entiende uno qué es lo que está diciendo el autor, porque uno lo está interpretando desde el punto de vista de uno, no desde el punto de vista de él. Entonces, la gente normalmente piensa que altruismo es lo mismo que benevolencia, es decir, ser caritativo, ayudar al pobre, ayudar al que lo necesita. Y en realidad, en términos filosóficos, eso no es altruismo. Altruismo es una filosofía ética que debe el nombre altruismo a Augusto Comte. Y Augusto Comte la describe en su libro Catecismo Positivista, y ahí él le puso altruismo precisamente para que fuera lo contrario del individualismo o del egoísmo, sobre todo el individualismo. Entonces, para entender altruismo hay que entender qué entendían ellos por individualismo. Y individualismo en esa época era la corriente filosófica que sostenía que el hombre tiene derecho a su vida, que tiene derecho a su libertad, que tiene derecho a su propiedad, lo que ahora llamamos derechos individuales. Y el altruismo lo que hace es negar que el hombre tenga derecho alguno. Comte es muy específico diciendo que el término derecho debería desaparecer del lenguaje de la filosofía, que no hay nada más absurdo que pensar que los hombres tienen derechos, nadie tiene derecho a su vida, nadie tiene derecho a propiedad, nadie tiene derecho a libertad. Todo se lo deben a la sociedad y lo único que tienen es deber para con los demás. Por eso se llama altruismo. Altru quiere decir otro, el otruismo. Entonces, desde luego, esa es la base de la filosofía socialista. Es decir, que tú como persona no tenés ningún valor, sino que sos un objeto para ser usado por, en este caso, los que detenten el poder. Mientras que el individualismo sostiene que tú sos una persona, sos un fin en sí mismo y que tú debes vivir tu vida para tus propios propósitos. Entonces, esa idea del altruismo, que es precisamente el que usan los dictadores, los tiranos, para tratar de convencer a la gente de que se deje manipular, y lo puedes verificar, es decir, ¿cuántas veces usa el término altruismo Hitler en sus discursos? ¿Cuántas veces usa Chávez el término altruismo en sus discursos? ¿Cuántas veces lo usa Fidel Castro? Porque lo que quieren es convencer a la gente de que se deje manipular, que se deje sacrificar, en base a un supuesto premio después, ¿verdad? En el futuro, o por los hijos, o por la patria, o cualquier cosa que se les ocurra. Pero el propósito es precisamente poder sacrificar a las personas. Ahora aquí el término sacrificio también hay que especificarlo cómo lo usa, porque estamos acostumbrados a decir, como tuve que estudiar para mi examen, me sacrifiqué y no fui al cine, ¿verdad? Y eso Sí. pues es un uso del término bastante ligero y que no es exacto, porque sacrificar es dar un valor mayor a cambio de uno menor. Si uno tiene interés en ganar el examen y deja de ir al cine, no está sacrificando un valor mayor por uno menor. El valor mayor es ganar el examen. Entonces, lo otro, lo que es un costo de oportunidad, porque no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, estoy dejando de hacer algo por hacer lo otro. Pero un sacrificio es, por ejemplo, como lo muestra en la obra del manantial, por ejemplo. Peter Keating en realidad sacrifica su vida, sacrifica a él, porque al permitir que otros le dicten qué debe valorar, qué debe vivir, desde su madre, que él quería ser pintor y la mamá le dice, no, tendrás que ser arquitecto, entonces decidió ser arquitecto. Y entonces toda la vida hizo lo que otros le dijeron, sacrificó su vida. Al final, él no vivió su vida, vivió la vida que los demás le fueron diciendo que viviera. Entonces ese es un tipo de sacrificio. Obviamente ahora vemos, digamos, radicales del Islam que se vuelan en pedazos. Esos están sacrificando por
por lo que les están diciendo sus líderes. Entonces están dando un valor mayor por uno menor. Entonces esa es la base de la novela, cuestionar moralmente la ética del altruismo y decir un momento, eh, la persona que realmente sostiene la sociedad es aquella persona que crea valor. Y como lo bueno, digamos, Brad lo define como aquello que eh, promueve la vida y lo malo es aquello que destruye la vida, ¿verdad? Y que fuera de ese criterio no se puede hablar de bien y mal, no tiene ningún sentido, porque no es subjetivo, es decir, para el que está muerto ya no hay ni bueno ni malo, y para el que está con vida tiene que tomar una serie de acciones para poderse mantener con vida, y esas acciones que lo mantienen con vida es lo que es bueno. Entonces, el que produce valor para crear vida, digamos, es el que está actuando bien, es el virtuoso, es el que crea riqueza, la riqueza que hace que el hombre pueda vivir como ser civilizado. Hay una escena muy buena en la novela que están en una fiesta, y está Francisco de Anconia y se acerca a Hank Reardon y hay una Mm, tormenta afuera. Ya recordarás de esa, ¿verdad? Y sí. entonces te explica cómo, gracias a que él es tan productivo, pueden estar ellos ahí tan cómodamente, mientras que afuera es un desastre la naturaleza, indicando que el hombre, digamos, al ser productivo, adapta, digamos, la naturaleza a sus necesidades y no es la naturaleza como es, como serían los animales irracionales. Entonces, básicamente esa es la trama, ¿verdad? Va a haber esa constante de exigencia de sacrificar versus la exigencia de que se respeten los derechos del individuo, que se respete el individuo como una persona, como un fin en sí mismo. Pero Ahora, entonces, profesor, una paréntesis de lo que usted está indicando, porque efectivamente hay que hacer como esa distinción y hay aclaración también en cuando uno habla del concepto de sacrificio de Abraham, porque también en la obra se cita en este contexto cuando John Gall habla, ¿cierto? También se expresa lo que se entiende por el sacrificio con ese ejemplo que usted pone, porque efectivamente ahí lo dice que este tema del sacrificio en sí no es rechazar lo indigno, sino lo precioso. Significa ese tema del bien, de cuál es el bien mayor que yo, en este caso, decido llevar a cabo el sacrificio, porque en la obra, en toda esa narración, en todo ese desenlace con los personajes, se ven todas estas diversas cuestiones a raíz de una decisión que uno toma, una cosa que uno emprende y en la cual políticamente te imponen restricciones, te imponen hasta qué cuánto tú puedes producir, a qué valor tú puedes producir, y por eso es que también está todo ese monólogo, que prácticamente es como un monólogo, ¿cierto? Que hace Reader, Hank Reader, cuando se ve expuesto a estas políticas que le imponen decir, bueno, tú tienes que producir hasta cierta cantidad, hasta cierto precio. Por eso él habla de yo me rebelé, yo me rebelo ante ello, yo me rebelo ante estos saqueadores, porque efectivamente lo que querían también era aprovechar, y eso es lo que ocurre actualmente, en base a todas estas políticas benevolentes, ¿cierto? Esto de mirar hacia el prójimo, de hablar de el utilitarismo en el sentido de crear lo mejor para poder potenciar los recursos para todos por igual. Eso, ¿cierto? Ese igualitarismo que también se expone mucho. Entonces, claro, ante ese discurso se dice, bueno, ¿quién puede estar en contra de ello? ¿Quién puede decir, no, en realidad que yo no quiero que todos tengamos acceso a estos recursos? Pero, en definitiva, hay algo debajo de todo eso que viene con los ofrecimientos, la gente que se beneficia, la gente que no hace nada, y por eso que habla también de parásito, y también se expone bastante en la obra de la virtud del egoísmo, que vamos a pasar a ese, pero efectivamente habla de eso, y yo quería citar una parte que me resultó interesante porque efectivamente está en esto que expone Hank en la obra de la rebelión de Atlas, cuando dice, no busco el beneficio de los otros como sanción a mi derecho de existir,
ni reconozco el beneficio de otras personas como justificante para apoderarse de mis bienes o destruir mi vida. Yo creo que esa era, para mí esa cita fue esencial porque deja ver todo esto que hemos estado hablando y también expone muy bien el tema de lo que significa rebelarse contra todo esto y prácticamente cómo salir del sistema porque no estás de acuerdo con lo que están haciendo y por eso se expone también esa noción de la huelga de las mentes privilegiadas. O sea, ¿qué significaría en realidad una huelga de todas esas mentes o la fuga de esos cerebros que se van a otro lado, que crean un mundo aparte entre toda gente que comparten los mismos planteamientos, los mismos principios? Yo creo que esa es la virtud también de esta obra, es dejar de manifiesto lo complejo y al mismo tiempo lo interesante de la filosofía objetivista, porque significa no transar esas convicciones, esos sentimientos que se tienen hacia lo que uno proyecta, hacia lo que uno ve y lo que uno hace, y que se relaciona con las personas que piensan igual que tú. Sí. Bueno, ya que mencionaste la virtud del egoísmo, creo que es buen momento para meterlo. Ese es otro libro de Ayn Rand, The Virtue of Selfishness, salió primero. Y Son varios ah, ensayos, de hecho, ese ah, libro. Tiene. sí, es una serie de ensayos. Y a la gente voy a tratar de hablar primero sobre lo que malinterpretan, porque muchas personas malinterpretan. Hay gente que ni siquiera lee el libro y ya lo está rechazando. Eh, Sí. Leen el libro y dicen, ¿cómo va a ser que la Que eso virtud, sea una sí, virtud. que eso sea una virtud? Eh, en realidad, Ayn Rand no está diciendo que el egoísmo es una virtud. Eso se ve en la portada, es decir, se llama la virtud del egoísmo. No es ni siquiera una oración, no tiene predicado, no tiene verbo. De hecho, la virtud del egoísmo solo es, solo es el sujeto. La respuesta está en el libro. Si uno quiere saber cuál es la virtud del egoísmo, tiene que leer. Y luego hay gente que lo lee, pero no lee en el prefacio, porque no sé por qué la gente le quieren Se salta saltarse el esto, prefacio. ¿verdad? Sí. Sí, y en el prefacio es muy importante porque Rand explica que el egoísmo no es una virtud, sino que el egoísmo lo único que indica es quién debe beneficiarse de la acción moral. Es todo lo que está diciendo. Entonces, puede ser que uno decida que el que se debe beneficiar de la acción moral es otro o que debe ser uno mismo. Ahora, eso, dice Brandes, no tiene ninguna connotación moral todavía. No es ninguna virtud. El, y tampoco es ella la primera, es decir, ya hablaba Aristóteles de que el acto moral debe ser beneficioso para uno mismo, y él lo llama egoísmo noble o egoísmo racional. Mientras que el que no es noble, digamos, no es buena persona, dice Aristóteles, no debe ser egoísta, porque lo que va a hacer es hacerse daño y hacer daño a los demás. También Adam Smith, que mucha gente cree que se contradice entre sus dos libros, la riqueza de las naciones y la de los sentimientos morales, Sí. porque los sentimientos morales la gente por alguna extraña razón lee que él es antiegoísta, mientras que en la riqueza de las naciones dice que lo que hace la gente para prosperar es atender sus propios intereses, o sea, ser egoísta. Sin embargo, también en los sentimientos morales, él habla de que el egoísmo es bueno, pero igual que Aristóteles habla de un egoísmo noble y un egoísmo vulgar, que es que en lugar, digamos, el noble es dirigido por la razón y el vulgar por la pasión, igual que Aristóteles. O sea que ese tema ya estaba en la mesa. Lo que pasa es que Ayn Rand lo vuelve muy explícito, o sea, ella se concentra bastante en eso, mientras que los demás lo tocan como un capítulo de todo el libro. Entonces, una vez dicho esto, lo que significa el egoísmo es nada más el mismo principio de la ley natural de autopreservación. Todo organismo, para mantenerse con vida, debe actuar
precisamente para buscar aquello que lo mantiene con vida. O sea, actúa para sí mismo. Es el mismo derecho de autodefensa, es egoísta. Es decir, tengo el derecho de defender mi vida, porque es el principio natural de autopreservación. Entonces, la pregunta de Rand es, bueno, si eso es un principio natural, ¿cuál es la virtud? Porque a diferencia de los animales, nosotros, como somos seres racionales, tenemos que conceptualizar nuestra acción. ¿Cuál es la virtud propia para mantenerse uno con vida? Y entonces ella, la respuesta que da es que es la racionalidad. Mm. ¿Por qué? Porque para poderse mantener con vida, la persona tiene que poder identificar aquello que es bueno y aquello que es malo para uno, para poder actuar y conseguir lo primero y rechazar lo segundo. Eso no es ella la primera que lo dice también, eso es precisamente la virtud que Aristóteles llama phronesis y que hemos traducido como prudencia. Pero Ayn Rand sí insiste que es la razón, el valor más alto que tiene el hombre después de su vida, porque es el único instrumento que tiene precisamente para identificar qué es bueno y qué es malo para mantenerse con vida. Y la virtud, ella la define como aquella acción para alcanzar nuestros valores o conservar nuestros valores. Entonces, la acción para mantener nuestra vida y el primer valor, que es la razón, es la racionalidad. La racionalidad también se puede traducir como sensatez, es decir, es el pensamiento lógico, o sea, identificando la realidad, porque así lo llama ella. Ella llama la razón como la facultad de identificar la realidad a partir de la evidencia que nos dan los sentidos. Entonces, obviamente, hay otro proceso, hay otra virtud que se deriva de la primera, que es la racionalidad, que ella llama la productividad. Y la productividad porque nosotros tenemos que crear aquellos valores que nos mantienen con vida. Y solo, digamos, la forma humana de hacerla no es estar robando como haría un mono, digamos, en una jungla. Que si tú vas a la jungla, digamos, aquí en Guatemala, puedes ir a visitar en Tikal, las pirámides, y eso están en la jungla, y bolsa, si la dejas descuidada un momento, los monos bajan de los árboles y te la roban. Esa es la forma del salvaje, esa es la forma del animal. El hombre ha descubierto que un sistema más fecundo es producir algo de valor e intercambiarlo con otra persona que tiene algo que tú no tenés y que tú deseas. O sea, el hombre descubre, digamos, el beneficio de la sociedad, es decir, el beneficio del intercambio en sociedad. Pero solo son beneficiosos para ti aquellos que son productores. El que es un depredador no es beneficioso para ti. Eso es parte de lo que enseña la rebelión de Atlas. Entonces, la segunda, digamos, es ser productivo, la productividad, que es la aplicación de tu inteligencia, o sea, tu razón, al proceso de crear valor. ¿Cómo lo crees? Eso va a ser decisión tuya. Tú puedes crearlo siendo periodista, puedes crearlo siendo médico, puedes crear siendo el de la limpieza, limpiando la oficina para que sea un lugar humano para trabajar. O sea, estás dando un valor a cambio de otro valor. Eso en términos de los valores que ella menciona primero el valor, la razón, y el segundo le llama, es la que está asociada a la virtud de la productividad, es el propósito. Es decir, el propósito que tenés que definir es que vas a vivir tu vida. ¿Cómo la querés vivir? ¿Cómo qué tipo de persona? ¿Verdad? Y una vez tú decidís, tomás la decisión de cómo querés vivir tu vida, que esto es en cierto sentido un poquito mejor planteado o replanteado de otra manera lo que Nietzsche decía de que la vida debe ser una obra de arte, es decir, uno debe crear su propia vida como uno la desee vivir. Entonces tú estableces cuál es tu propósito. Tú querés vivirla como médico, querés vivirla como abogado, querés vivirla como ingeniero, querés vivirla como lo que sea. Eso de todas maneras va a determinar tu resto de valores. Digamos, si sos qué sé yo, ingeniero, entonces las revistas de ingeniería van a tener valor para ti.
Pero si tú decidiste ser, qué sé yo, actriz de cine, las revistas de ingeniería no tienen ningún valor para ti. Pero cada quien escoge y va creando su vida y entonces se vuelve productivo en esa línea que escogió. Luego hay otro valor importante que dice Ayn Rand que sería también un valor cardinal, que es la autoestima. Y la autoestima no es como se pensaba antes me refiero a hace unos 20 años tal vez que estuvo de moda, o tal vez 30, que creían que a los niños había que enseñarles que tener autoestima. Entonces les decían, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer lo otro. Y los ponían a competir en carreras y a todos les daban premio, porque ¿cómo iba a haber uno que no tuviera premio? Eso destruye la autoestima, ¿verdad? Porque el niño se da cuenta que es una farsa, es decir, yo llegué de último y me dieron premio, ¿verdad? Sí, ¿Verdad? O peor, le dicen, tú puedes, y lo ponen en clases de karate y le dan una sopapeada, ¿verdad? Lo dejan todo maltrecho. No, la autoestima se va creando con la eficiencia, ¿verdad? Y el niño sí lo sabe, el niño sabe y cuando es pequeño, por ejemplo, le dice a su papá, van a la piscina y de repente ve el papá que se montó al trampolín, ¿verdad? Y el papá dice, no, no te vas a tirar, y dice, ya puedo, y se tira, ¿verdad? Y entonces ya demuestra que puede. Eso le da autoestima. Entonces la autoestima es esa combinación de autoconfianza, ¿verdad? Y de respeto por uno mismo, que se lo va ganando. Y entonces, principalmente, Rand dice, se basa en entender que mi razón es una facultad eficaz para poder dominar las situaciones en el mundo, para ser eficiente. Y la virtud, para eso es lo que Rand llama el orgullo, que también a la gente le suena muy raro porque están acostumbrados a que es la humildad el término de la virtud y no el orgullo. El orgullo creen que es un vicio, pero en realidad Rand le llama orgullo, que está mucho en la tradición anglosajona, es decir, el término proud, we are the proud, ¿verdad? Y que Aristóteles llama megalosiquia, el mismo concepto, y también él la llama la corona de las virtudes, y en latín pues es magnanimidad, y también se puede usar en español magnanimidad, pero lo que quiere decir esto es que uno debe valorarse a sí mismo tan alto que no se permita ser menos que lo mejor en términos morales, ¿verdad? Que no tenga yo que no haga yo acciones, más bien dicho, que después me tengan que estar disculpando, como hace a alguien que es un mentiroso y lo pescan, ¿verdad? Y entonces se disculpa, que es un truán, ¿eh? No, una persona que es recta y que trata de ser recta, y si se equivoca, pues lo admite y corrige la equivocación. Entonces, Abraham le llama al orgullo la ambición moral. Y básicamente esos son sus tres valores cardinales y sus tres virtudes cardinales, y de todas ellas pues se derivan otras virtudes, ¿verdad? Porque son la aplicación de cada una de ellas para algún aspecto. Por poner un caso, digamos la honestidad. La honestidad es la aplicación de la razón para identificar la realidad y no fingir que sea de otra manera. Entonces la honestidad es importante para no engañarse a uno mismo. No es para con los demás, es para con uno mismo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la novela se ve la honestidad de, de Galt, o principalmente, ¿verdad? Porque la honestidad es identificar que la otra persona, digamos, es una persona que viene con la intención de hacerme daño. Y por lo tanto, yo no voy a contribuir, no la voy a ayudar bajo ninguna circunstancia. Estoy identificando cómo es. Por ejemplo, hay un caso de que las personas piensan, bueno, ¿qué es bueno? ¿Decir la verdad o no decir la verdad o mentir? ¿Verdad? Entonces, los que dicen, bueno, es la ley moral lo que indica es que yo tengo que decir la verdad siempre. Entonces viene el asunto este, digamos que tú estás saliendo en la calle y se te pasa enfrente de un asaltante y te dice, deme su dinero, ¿verdad? Y te está apuntando una pistola. Y entonces tú pues sacas de tu bolsa y le das tu billetera. Y entonces él te dice, ¿y tiene escondido en algún otro lado? Entonces el que
está convencido que es muy moral y no debe mentir, y dice, ay, sí, lo tengo aquí metido entre el escarpín, y se lo saca y se lo da. En cambio, si tú sos honesta, te das cuenta que él no te está dando ningún beneficio. Entonces tú no tienes por qué ayudarlo en ningún sentido. Y lo correcto es decir, no, no tengo más. No, no, le mentís. Entonces en ese momento mentir es lo más honesto que podías haber hecho, ¿verdad? Ahora, Entonces, profesor, bueno, ya llegando ya como al final de este programa, quizás ahí más adelante podemos conversar de muchas otras cuestiones como más profundas de la filosofía Ayn, pero solo para dejarle también a la audiencia que se motive también a leer La rebelión de Atlas y La virtud del egoísmo, porque efectivamente es una serie de ensayos que están escritos también con Natalia Banden, ¿cierto? Con quien así tiene es, una relación eh, sentimental. Y hay unas que yo quería destacar que son como mis favoritas porque tienen también mucho contenido en la cual uno puede reflexionar en torno a esto de lo que ella habla como el canibalismo moral. Y es, por ejemplo, uno de ellos es cómo se puede tener una vida racional en una sociedad irracional. Y ahí veníamos con el tema de la razón, éticas colectivizadas, derechos colectivizados, el divino derecho al estancamiento, ese me gusta mucho, porque también tiene que ver con el tema de Ayn cuando expone esto de siempre estar mirando como en forma negativa la meritocracia, el tema de lo que yo tengo como capacidad y que puedo producir ese valor, ¿cierto? Que hemos conversado, y que frente a otro que no lo posee, entonces hay ahí una dicotomía que siempre se está mostrando y por eso es que Ayn también dice que no existe conflicto de interés entre personas racionales, en ese contexto de razón. Y el otro, el individualismo falsificado, que también me resulta muy interesante, pero particularmente con esto de, y con esto ya vamos cerrando con el canibalismo moral, porque efectivamente habla de todas estas doctrinas hedonistas, altruistas, que residen siempre en la premisa de que la felicidad del hombre necesariamente siempre requiere que otro sea perjudicado. Y eso yo creo que es lo que engloba la rebelión de Atlas y todas las demás obras, porque siempre tiene alguien que ceder o alguien ser perjudicado para mirar esta máxima felicidad al mayor número posible de personas. Suena este tema también muy utilitarista y que también lucha bastante a través de sus obras Ayn también porque forma parte de esa ética objetivista, de mirar este egoísmo desde una perspectiva racional, ¿cierto? Y ver hasta qué punto nosotros cedimos o, como ella dice, bueno, ¿para quién? ¿Para quién es este sacrificio que yo hago o para quién es el beneficio que tanto pregonan muchas personas, muchos políticos, cuando en definitiva significa que yo dejo de ser el ser humano auténtico y con todas esas virtudes que usted expuso dentro de esta sociedad? Así que no sé si hay algo para finalizar, profesor, a la bueno, audiencia. solo que en realidad lo que ella está planteando es que para ser feliz uno no tiene que hacer infeliz a nadie, ¿verdad? Sino más bien al contrario, uno es feliz haciendo feliz a los otros con el intercambio de valor por valor. Sí, sí, así que muchas gracias, profesor. Y gracias a todos también quienes estuvieron en este episodio de principio a fin, porque sé que son temas un poco complejos, pero lo tratamos de hacer de la mejor manera, de la más didáctica posible y motivarlos también a ver estas obras y también ver las películas que yo creo que se pueden encontrar en internet, son muy buenas. Y esa es la característica que tienen las obras de Ayn. Así que motivarlo y darle muchos agradecimientos, profesor, por haber estado aquí en este episodio. Encantado, Montse, mucho gusto verte. Sí, muchas gracias. Chao, chao. Chao.